Les voy a dar unos trabajos para la parte práctica, ¿ya? Acerca de los videos que he puesto. Las posiciones de los pacientes para tomar radiografías periapicales, aleta de mordida, etcétera, etcétera. Y para eso, como les había dicho en la anterior clase, van a utilizar las maquetas que ustedes ya han confeccionado, ¿no ven? Eso ya les voy a explicar mejor en la plataforma, en la parte práctica. Bueno, continuamos entonces. La anterior clase habíamos iniciado esta unidad, que es la unidad número 5, en la parte de características visuales de la imagen, ¿no ven? En la cual habíamos hablado de las principales, ¿no ven? Densidad, contraste, etcétera. Ahora vamos a hablar del segundo tema de esta misma unidad, que sería la última unidad previo al segundo parcial que ustedes van a dar el 3 de mayo. Y es acerca de las características geométricas de la imagen. De igual manera, como habíamos hablado de las características visuales de la imagen, también tenemos las más importantes en relación a las características geométricas, como ser la nitidez y la resolución, la distorsión de tamaño o magnificación y la distorsión de la forma. Esas son las tres principales características de las características geométricas de la imagen. Vamos a hablar primero acerca de la nitidez y resolución de la imagen. La nitidez, ¿qué es la nitidez? La nitidez es la capacidad de la radiografía para definir un borde o contorno con precisión. Mide la calidad de reproducción de los más mínimos detalles de esta imagen. Más específicamente, es una medida de calidad con la que se delinean los límites entre dos radiodensidades diferentes. Entonces, cuando hablamos de nitidez, tenemos que hablar acerca de la calidad de la imagen, en la cual vamos a poder nosotros diferenciar entre dos radiodensidades diferentes. ¿Y cuáles son las radiodensidades? Radio opaco y radio lúcido, lo que hemos hablado en las características visuales, ¿no ve? Entonces, esa es la nitidez, es la calidad de radiografía que nosotros obtenemos, en la cual nosotros podemos diferenciar las estructuras que nosotros estamos observando en esta radiografía. ¿Y qué es la resolución? Es la capacidad de una radiografía para diferenciar dos o más estructuras diferentes que están muy juntas. Mide la visualización de objetos separados relativamente pequeños que se encuentran juntos. Entonces, esa es la resolución. Son conceptos un poco parecidos, pero a ver, los vamos a volver a leer para que puedan entender ustedes mejor. Nitidez, dice, es la capacidad de la radiografía para definir un borde o contorno con precisión. Mide la calidad de la reproducción de los más mínimos detalles de la imagen. Más específicamente, es una medida de calidad con que se delinean los límites entre dos radioopacidades diferentes. Entonces, esa es la nitidez, es la capacidad de la radiografía para definir un borde o contorno, pero no estamos observando, eh, como les explico, en cambio, en la resolución nosotros vemos la capacidad de la radiografía para poder diferenciar estas dos estructuras que están demasiado juntas. Como por ejemplo, nosotros vamos a observar en las radiografías periapicales, el ligamento periodontal está demasiado pegado a la misma estructura dentaria que es, en este caso, la raíz. En ese momento ustedes tienen que saber diferenciar cuál es el ligamento periodontal, dónde inicia el hueso y dónde está separado el hueso del ligamento y el ligamento de la misma pieza dentaria. Entonces, esa es la nitidez y esa es la resolución. La resolución, como dice aquí, es la capacidad de una radiografía para diferenciar dos o más estructuras diferentes que están muy juntas. Mide la visualización de objetos separados relativamente pequeños que se encuentran juntos.
Otra estructura que ustedes van a poder observar cuando una radiografía tiene bastante buena resolución es las suturas que encontramos entre hueso y hueso. Como por ejemplo, ustedes saben que el maxilar superior está unido por una sutura. La sutura que está uniendo el maxilar superior del lado izquierdo con el del lado derecho. ¿No ve? Hay una sutura que atraviesa por el medio del paladar. Esa estructura solamente la vamos a poder observar cuando la resolución es de alta calidad, ¿ya? Entonces, esas son las dos primeras características geométricas de la imagen, la nitidez y la resolución. También tenemos que hablar de la distorsión de tamaño o magnificación. ¿Qué es esto? Es la ampliación, es decir, el aumento de tamaño de la imagen radiográfica comparado con el tamaño real del objeto. Y para eso tenemos que hablar de este tipo de distancias. El primero, distancia blanco-película. ¿No ven? A menor distancia, mayor magnificación de la imagen. Y distancia objeto-película. A mayor distancia, mayor será la distorsión de tamaño. Hemos hablado anteriormente, en el primer parcial creo que hemos hablado acerca de este tipo de distancias, ¿no ve? Blanco, objeto, película, etcétera, etcétera. ¿No ve? Entonces, ahora estamos hablando acerca de la distorsión de tamaño o magnificación, en el cual hablamos acerca de la posición en la que nosotros vamos a colocar nuestro tubo. Si está cerca o lejos, digamos, del objeto o de la película radiográfica, en el cual nosotros vamos de esta manera a aumentar el tamaño de el objeto. ¿Cuál es el objeto? La pieza dentaria. Vamos a aumentar el tamaño del objeto mediante la posición que nosotros o la distancia que nosotros coloquemos el tubo de rayos X. Y hablamos de dos distancias en específico. La distancia blanco-película. A menor distancia, mayor magnificación de la imagen. ¿No ven? Y hablamos de la otra distancia también, que es la distancia objeto-película. A mayor distancia, mayor será la distorsión de tamaño. Entonces, en esas dos distancias, nosotros vamos a poder magnificar o aumentar el tamaño real de la pieza dentaria que nosotros estamos radiografiando. También tenemos que hablar acerca de la distorsión de forma. ¿Qué es esto? Es la variación en la forma real del objeto radiografiado. Esta distorsión consiste en una ampliación desigual de diferentes partes, pero del mismo objeto. ¿Y esto se debe a qué? A la alineación de la película y la angulación de las de rayos X. Esos son los dos factores que nos van a influir en una malformación, digamos, del objeto que estamos radiografiando. ¿Ve? La alineación de la película, en qué posición vamos a alinear nuestra película radiográfica dentro de la boca. Y la angulación de las de rayos X que también va a modificar, inclusive la angulación vertical de la que hemos hablado en anteriores clases, nos va a producir elongamiento y escorzamiento, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces, de igual manera, si nosotros utilizamos una angulación inadecuada de las de rayos X, nosotros podemos producir también estas distorsiones de formas en el objeto que estamos nosotros radiografiando. Se presenta cuando no todas las partes de un objeto se encuentran en la misma distancia del punto focal. La propia anatomía de algunas veces impide una adecuada orientación o originando una distorsión también de la forma de la pieza dentaria. Para lograr la minimización o de la distorsión, se debe alinear cuidadosamente el tubo del diente y la película. Es decir, que para evitar nosotros cualquier tipo de distorsión
de forma, distorsión de tamaño y conseguir una nitidez y resolución adecuada, nosotros tenemos que utilizar todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo hasta este momento en cuestión de angulaciones verticales, angulaciones horizontales, tener una buena, cuidar que tengamos una buena relación entre el tubo, el diente y la película radiográfica. Para de esta manera nosotros al momento de realizar ya el procesamiento de la película o el revelado de esta película radiográfica, nosotros tengamos una radiografía adecuada sin ningún tipo de error o reparo, digamos. ¿Para qué? Porque no se olviden que después de todo ese proceso, lo que nosotros queremos evitar, y para eso tenemos películas de alta rapidez, inclusive utilizamos toda una protección adecuada antes, durante y después de la toma radiográfica. ¿Para qué realizamos todo eso? Con el objetivo de no volver a repetir nuestra radiografía. Si nosotros cuidamos todos los pasos y hacemos como debe ser esta toma radiográfica, nosotros no vamos a tener que repetir. Pero si tomamos a la ligera cualquiera de estos pasos, nuestra radiografía va a salir mal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que volver a tomar la radiografía de nuestro paciente. ¿Qué consecuencias nos trae esto? Que vamos a volver a irradiar a nuestro paciente y nos vamos a volver a irradiar nosotros mismos también. No se olviden que lo que nosotros menos queremos es causarnos daño a nosotros y causar daño a nuestro paciente con la radiación de nuestros equipos radiográficos, ¿no ve? Entonces, es así de esta manera, como dice aquí, para lograr la minimización de la distorsión se debe alinear cuidadosamente el tubo, el diente y la película, que en conjunto nos van a dar como resultado una buena radiografía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Acerca de este tema, que era súper corto, que ya es como que Doctor, una consulta. Sí. Dígame. Perdón, doctor. ¿Hasta cuántas radiografías, digamos, en el caso de que sea necesario, se le puede sacar a una persona en el día? Ustedes, o sea, eso depende, ¿ya? O sea, no hay una cantidad límite, porque si se acuerdan, nosotros inclusive podemos tomar una serie radiográfica que incluye unas 14 radiografías en una sola sesión, ¿no ven? Entonces, no hay una cantidad que nos diga, ya, o sea, por día solamente podemos tomar 10, no, por día 20, no. O sea, es lo necesario y lo que requiera, netamente lo que requiere el paciente, porque tampoco vamos a tomar radiografías innecesarias, ¿no ve? Y de esta manera irradiarnos nosotros y irradiar a nuestro paciente, sino que tenemos que tomar las netamente necesarias, como les vuelvo a poner el ejemplo de hace rato. A veces nosotros requerimos de una serie radiográfica que va a ser de 14 radiografías periapicales fácilmente, ¿no ven? Entonces no hay una cantidad máxima. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctor, del tema no. Bueno, entonces hasta aquí, hasta esta parte, va a ser nuestro segundo parcial, ¿ya? El segundo parcial. A ver, déjenme revisar por si acaso. La parte de el rol de examen que tenemos. A ver. No, no.
Segundo parcial, el 3 de mayo exactamente a las 9:45. ¿No vean? Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo está claro? Como hemos terminado esta unidad, entonces nosotros vamos a hacer un trabajito más, ¿ya? Bien, como los anteriores no son difíciles. No se olviden revisar la plataforma, hacer las tareas que les estoy dejando después de que terminamos cada unidad. eh, Siempre hay un trabajo que ustedes tienen que presentar, ¿no ve? A ver, ahora enciendan sus micrófonos. Voy a llamar lista. Vamos a ver quiénes están. A ver, Óscar Agustín Mamani, Presente, doctor. Héctor Aciel, Presente, doctor. Luana, Cassandra, Presente, doctor. Kelia Cordero, Presente, doctor. David Cruz, Sí, doctor, presente. ah, ay, Eunice, Isabel, Aquí, doctor. Maya Joana, Presente, doctora. Carlos Moisés, Carlos Moisés, Helen Rocha. Presente, doctor. Ah, viniste a clases, muy bien. Sí, me alcanzó el tiempo. Marc Solís, Presente, doctor. Héctor Jordi Zambrana. Héctor, ¿estás, Héctor? Listo, chicos, entonces nos vemos. Estén atentos, les vuelvo a repetir. Ustedes no han presentado ningún trabajo para la parte práctica. Hoy o mañana voy a poner el trabajo que tienen que realizarlo toda esta semana, ¿ya? Que va a consistir en sacarle fotos, se consiguen un paciente, qué sé yo, alguien, su mamá, su papá, su hermana, lo que sea, le van a sacar fotos en las posiciones en las que hemos ido aprendiendo para las radiografías periapicales. Para eso les voy a pedir que se compren algunas radiografías, ¿ya? Solamente unita cuesta $2.50, creo, algo así. Entonces, se van a comprar radiografías, le van a sacar fotos, voy a poner, no sé si un trabajo o dos o tres, no sé. Pero de esos trabajos que tienen que realizarlos sí o sí, deben poner las fotos, tienen que hacerlos porque de ahí va a salir su nota que es de la práctica. Los que no hagan los trabajos de la práctica, quieran o no, o sea, van a tener 0, ¿ya? 0, porque no estamos pasando clases prácticas, estamos en la parte virtual solamente. Las clases prácticas presenciales, como ya les he adelantado,
van a ser las dos últimas clases previas al examen final, ¿ya? Entonces, tienen que hacer los trabajos. Por favor, les vuelvo a repetir. Los que no hagan los trabajos en la parte práctica van a tener 0. En la parte de teoría, digamos, algún trabajito se les puede escapar, digamos, no hay problema. ¿Por qué? Porque dan un examen, etcétera, etcétera, ¿no ve? Pero en la parte práctica tienen que hacerlo sí o sí. ¿Ya? Por favor, les pido, para que no tengamos problemas después. Chao. Listo, chicos. Nos vemos entonces el Listo, lunes doctor, a la gracias. hora del examen. ¿Ya? Chao. Chao.